Muy buenos días. La idea de este video es hacer una pequeña introducción al concepto de derivada. La derivada como tal es uno de los más grandes descubrimientos o adelantos científicos en la historia de la humanidad. Seguramente todo lo que nosotros conocemos en tecnología, en adelantos científicos, no hubiesen sido posibles sin este desarrollo matemático que fue creado al mismo tiempo por dos grandes personajes de la matemática como lo son Newton y Leibniz. Todavía está la polémica acerca de quién fue el inventor de la derivada, pero pues los registros históricos muestran que ambos al mismo tiempo y por diferentes caminos llegaron a su concepción. Bueno, para poder hablar de derivada primero vamos a recordar, vamos a hacer una introducción a la derivada acerca de uno de sus posibles puntos de vista, hay muchos, ¿no? Nosotros vamos a hablar acerca de los límites, de las pendientes, y ya les voy a tratar de explicar cómo. Pero pues para eso lo primero que yo voy a hacer es recordar el concepto de límite, de límite no, de pendiente de una recta. Entonces vamos a recordar el concepto de pendiente de una recta. Aquí en la imagen tengo una recta que pasa por los puntos A, B. Ustedes pueden observar las coordenadas de esos dos puntos. Las coordenadas del punto A son en x0, les voy a escribir aquí arribita, en x0 y en y es 1. Estas son las coordenadas de este punto de acá. Y del punto B las coordenadas son en x3 y en y2. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, pues nosotros lo que hacemos es mirar la razón de cambio entre las coordenadas de x y las coordenadas de y. Entonces, si observamos que desde este punto hasta este punto nos desplazamos en x 3 unidades y en y nos desplazamos una unidad. Entonces vamos a definir la pendiente de esa recta, la vamos a llamar con la letra m, como el fraccionario, la razón, en donde en la parte de arriba colocamos el cambio que hubo en y, que en este cambio fue 1, y en la parte de abajo colocamos el cambio que hubo en x, que en este caso es 3. Por lo tanto, la pendiente de esta recta, que pasa por esos puntos a sobre b, es 1 sobre 3, o un tercio. Uno puede observar que esa condición permanece en toda la recta. Por ejemplo, si yo cojo este punto acá y este punto acá, nos damos cuenta que cambia 3 en x y 1 en y. 3 en x y 1 en y. Y lo mismo en cualquier parte de la recta. Si yo cojo aquí y acá, veo que cambia 3 en x y 1 en y. Entonces esa es una condición de toda la recta, no solamente de estos dos puntos A y B, sino de toda la recta en general. Hay una fórmula que uno puede determinar para encontrar la pendiente de una recta sabiendo el valor de dos puntos. Y la fórmula de la pendiente de la recta se define así: m o pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. Ya les cuento qué significa eso. Eso es simplemente reemplazar las coordenadas de dos puntos cualquiera de la recta. Por ejemplo, podemos llamar aquí al punto A x1 y1, digamos A que sea el valor de los unos y B el valor de las dos. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Y2 va a ser la componente B del punto 2, la componente Y del punto 2. Sabemos que B es 3,2, es las coordenadas de B, y de A es 0,1. Entonces, si llamamos al punto B2, el segundo punto, por decirlo así, entonces este sería x sub 2 y esta sería y sub 2. Y por lo tanto este sería x sub 1 y este sería y sub 1. Entonces lo único que hacemos es reemplazar. Y sub 2, como lo vemos acá, es 2. 2 menos y sub 1, pues es la componente en y pero del punto 1, ese es 1, sobre x sub 2, ya sabemos que es 3, menos x sub 1, que es 0. Hacemos las operaciones: 2 menos 1 nos da 1 y 3 menos 0 nos da 3 y nos da el 1/3, que ya habíamos visto que era esa expresión. Entonces ya sabemos que así averiguamos la pendiente de una recta que pasa por dos puntos determinados. Entonces este concepto es clave,
pues para la aproximación que voy a hacer para las derivadas. ¿Listo? Bien, aquí tenemos una gráfica de una función, exactamente la función y igual a x al cuadrado, es una función cuadrática, y nos vamos a plantear un problema. Supongamos que nosotros tenemos un determinado punto acá, que pertenece a esa función, y nos interesa llegar a conocer una recta que sea tangente a esa función en ese determinado punto. ¿Esto qué quiere decir? Pues es una recta que pase y toque apenas a la función en el punto determinado, nada más. O sea que no la toque en más puntos, sino solamente ahí. Este, este tipo de preguntas se las hicieron los matemáticos durante mucho tiempo, de cómo encontrar unas rectas tangentes a las funciones. Y tienen muchas aplicaciones que veremos en un determinado momento. Eh, pero pues digamos fue muy difícil, se hizo a partir de aproximaciones y no se logró hacer de una manera sistemática el cómo encontrar esas rectas tangentes a una función en un punto determinado. Newton y Leibniz pues lograron encontrar la forma de hacerlo. Les voy a hacer una pequeña demostración de cómo se puede hacer eso. Eh, Supongamos que tenemos un punto que pertenezca a la recta, digamos un punto cualquiera como este, a la función, qué pena. Y tenemos un punto por acá que también pertenezca a la función. Dados dos puntos yo puedo construir una recta. Voy a construir la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Listo? Obviamente esta recta no es una recta tangente, pues porque corta la función en dos partes y la idea es que solamente la toque en el punto donde yo determino que es tangente. Pero yo puedo llegar a calcular la pendiente de esa recta. ¿Cuál va a ser la pendiente de esa recta? Entonces aquí tendremos que recordar pues que la fórmula de la pendiente, es igual a m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto lo voy a escribir más abajito porque me está fallando esa parte de la pantalla. Recordemos que la fórmula de la pendiente es igual a m, ahí está también. Déjenme un segundito, por favor. La fórmula de la pendiente es igual a m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, esa es la fórmula para encontrar la pendiente. Pero aquí vamos a analizar quién es x2, quién es x1, quién es y2 y quién es y1. Por ejemplo, para el punto A, nosotros sabemos que el valor de x es menos 2. Y para el punto B sabemos que el valor de x es menos 3. O sea, aquí van a ser los valores de x. No hay problema. Pero ¿cuáles van a ser los valores de y? Pues los valores de y me los va a determinar la función. Por ejemplo, este valor de acá va a ser determinado por la función. Nosotros tenemos una función. La función es f de x igual a x al cuadrado, ¿cierto? Que es la que tenemos aquí, que fue la que yo pinté. Y si yo quiero hallar esta altura, toda esta altura que hay acá, pues yo reemplazo x por el valor 3 y me tendrá que dar f de 3 igual a 3 elevado al cuadrado. Este valor ya lo conocemos, 3 elevado al cuadrado da 9 y por eso desde aquí hasta acá es 9. Entonces tenemos que tener claro eso. Siempre vamos a hacer que la pendiente vaya a ser los valores de x pues son x1 y x2 y los valores de y nos los va a determinar la función. Entonces digamos esto es f de 3, este sería f de menos 2, la función nos va a determinar los valores. Y ya les muestro cómo podemos replantear nuestras expresiones a partir de eso, de conocer los valores de y. Miremos esta situación. Supongamos que tenemos la función que es una curva que está pintada ahí en verde. Supongamos que tenemos esa función y queremos hallar la pendiente de la recta que pasa por dos puntos que tocan esa función. ¿Cuáles serían esos valores? Para este primer valor, estos son los dos puntos, este es uno y este es el otro, el que está con rojito. ¿Cuáles serían los dos valores? Pues aquí tenemos un valor para x y a esta x más adelante le vamos a sumar una cantidad h.
entonces este punto de acá va a ser x más h. Entonces le sumamos una cantidad h cualquiera, no nos interesa. De la misma razón, para encontrar los valores de la altura, o sea de y, pues para x va a valer f de x y para x más h va a valer f de x más h. O sea, lo único que hacemos es reemplazar. Como aquí x, el valor de la componente en y es x, el valor de la componente y va a ser la función evaluada en x. Como aquí el valor es x más h, el valor de esta altura va a ser la función evaluada en x más h, que es lo que tenemos ahí. Entonces, si nosotros quisiésemos hallar la pendiente que pasa por esos dos puntos, pues lo único que hacemos es aplicar la formulita. Recuerden la formulita de la pendiente m es igual a y2, está molestando mucho esto, a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y reemplazamos, o sea, mi pendiente m va a ser igual a y2, es el valor de y en la segunda. Digamos que vamos a tomar que este punto es el primero y este es el segundo. Entonces el valor de y en la segunda, pues es este. Entonces nos va a quedar f de x más h menos el valor de y en la primera, que es este, menos f de x sobre el valor de x en la segunda, que es x más h, menos el valor de x en la primera, que es x. Entonces ahí tendríamos la pendiente, la podríamos encontrar de esa manera. Les pido disculpas que está molestando un poquito el lápiz del... Entonces, recuerden, para hallar la pendiente, hacemos y2 menos y1, o sea, f de x más h menos f de x sobre x2 menos x1, o sea, x más h menos x. Cuando nosotros hagamos esas cuentas, esos resultados, pues vemos que este x menos x y este más x se pueden cancelar. Arriba sí queda normal y nos va a quedar lo siguiente. Voy a escribirlo. Nuestra pendiente m va a ser igual a f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la manera en que podemos encontrar una pendiente. Ahora les voy a mostrar, hasta ahí todo lo hemos hecho normal. Ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer que esta expresión nos permita encontrar la tangente, porque esta es una secante, dense cuenta que esta corta la recta en dos puntos. Queremos hacer que esa se convierta en una tangente. Listo, supongamos que tenemos una situación como esta. Tenemos el punto A y el punto B son secantes a la recta, no la tocan una sola vez, sino la cortan en dos lugares. Y queremos encontrar la recta tangente a esa curva negrita en el punto B. Aquí la diferencia entre los dos puntos es de 2 unidades, véanlo acá. Entre acá y acá hay 2 unidades. O sea, nuestra h es igual a 2. Esta es nuestra h. Si yo quiero hacer una recta tangente aquí en el punto B, pues voy a intentar ir acercando el punto A lo más posible al punto B. Si yo lo voy acercando despacito, despacito, lo voy acercando el punto A y voy haciendo que el punto A cada vez sea más cercano a B, miren cómo la recta va cambiando. Les muestro cómo es el punto A y acerquémoslo, acerquémoslo. Ahí qué estamos haciendo. Si antes H valía 2, ahora H vale cada vez menos porque estoy acercando el punto A al B. Y si se dan cuenta cómo la recta cada vez parece acercarse más a lo que buscamos, a la recta tangente. Aquí todavía hay un espacio, todavía sigue siendo cejante. Pero si yo voy haciendo que este punto A se acerque cada vez más y 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 más, si yo voy haciendo que ese punto A se acerque muchísimo a B, dense cuenta que la recta roja se termina convirtiendo en una tangente. Solo tocaría a la curva negra en el punto B. ¿Cómo puedo hacer esto algebraicamente? Pues si yo ya tengo que h es cierto valor, pues si yo hago que ese h cada vez se acerque más y más y más a cero, o sea, cada vez más pequeñito, pues voy a encontrar la pendiente de la recta tangente.
Esto de otra manera es lo mismo que teníamos acá. Si nosotros ya tenemos esta fórmula, que es f de x más h menos f de x sobre h, pero yo hago que este h cada vez sea más pequeñito, entonces voy a hacer que esta recta azul que está acá se convierta en una recta tangente aquí en este punto. O sea, que solo sea tangente, que solo toque el punto y nada más de la recta verde. Básicamente ese es el concepto de derivada. Entonces, ¿cómo uno hace que esa h sea muy chiquitica? Pues utilizando los procesos que ya tenemos de límites. Vamos a escribir esta misma función que está acá, pero diciendo, vamos a hallar un límite. Vengan a ver un lugar que me escriba bien. Vamos a hallar un límite, lo vamos a escribir acá, límite. Esperen que es que me está molestando. Ya lo solucionamos. Entonces vamos a escribir límite, límite, cuando h se acerque a 0, cuando h tienda a 0, límite de cuando h tienda a 0, ¿de qué expresión? Pues de esta de aquí arriba. Cuando lo hagamos de esta expresión, hacemos que h tienda a 0, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, esta expresión es la que nos va a calcular la pendiente de la recta tangente en un determinado punto. Cuando hagamos ese límite, podremos encontrar la derivada. Entonces, pues aquí vamos a mezclar las cosas de límites que ya hemos visto antes, las cuestiones algebraicas, y cuando encontremos ese límite vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces, esta fórmula como tal, también la llamamos la derivada de una función. Entonces, cuando ustedes tienen una función determinada, si ustedes encuentran su derivada, van a poder encontrar la pendiente de la recta tangente de esa función en cualquier punto. Bueno, este es un pequeño video introductorio de lo que es la derivada. Ya les voy a realizar uno donde ya resolvemos derivadas como tal.